qué cantidad de opciones tiene para escuchar la realidad y sobre todo para poder atisbar sobre la economía de Argentina y de un tema que nos inquieta, que nos preocupa, porque tiene que ver también con cómo se van a comportar las divisas. Si a usted le importa que se exporte, es muy importante que escuchemos al especialista en economía, Raúl Mercado. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. ¿Me escuchan bien? No, lo escuchamos bien, pero débil. bajito. No, eso Débil. es obvio. El volumen, no estoy diciendo ninguna cosa. Usted se autocarga, pero yo no me atrevo a tanto. No es bajito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Perfecto. Sí, lo escuchamos mejor, sí. Lo que pasa es que estoy estrenando este micrófono, así que entonces... Aparato, exacto. ¿Y el micrófono es de acá o es importado? Es importado. La mayoría de las cosas que vienen en estas cuestiones son, bueno, en realidad electrónicas muchas o son ensambladas en la Argentina, pero hay muchos insumos que vienen desde afuera. Así que bueno, hablando de comercio exterior, repasemos un poquito entonces lo que pasó durante el año 2020, que fue un año, digamos, de cosas raras en el mundo, ¿cierto? Atípico, raro, sorpresivo y quería buscar otro calificativo así como sorprendente también. Exacto, sí, inesperado, ¿sí? Inesperado, porque sí. Nadie se imaginaba que a fines del 2019, por eso se llama COVID-19, ¿cierto? Cuando se origina esto en China, íbamos a comenzar a tener una situación tan complicada como la que hemos estado viviendo. Bueno, ¿qué pasó con las exportaciones argentinas? Bueno, cayeron de 65.000 millones de dólares a 54.000, casi 55.000 millones de dólares en un año, es decir, un 15,7% tuvo de reducción las exportaciones en ese periodo. Comparado con el mundo, ¿eso es mucho o poco, Raúl? A ver, el mundo cayó aproximadamente un 7% la producción, nosotros caímos un 10%. En general, el comercio mundial tuvo una relación bastante proporcional a la caída del producto en general. Quiere decir que nosotros estuvimos en una situación de alguna manera de acuerdo con lo que fue en cómo nos afectó la pandemia, ¿cierto? En este caso particular. Bien. A ver, ¿dónde cayó más? ¿En qué región cayó más? Bueno, obviamente nosotros estamos muy relacionados con Mercosur y por lo tanto la mayor caída de las exportaciones se dio en esta región, que cayó un 21%, y Brasil fue uno de los países, digamos, por el tamaño, por lo que representa Brasil. Brasil es nuestro primer mercado de exportaciones, con un 15% casi de peso en este mercado, y por lo tanto implicó una situación bastante compleja. Están teniendo problemas de audio conmigo, ¿cierto? No. Se escucha un poco débil. Claro, pero es la distancia de su micrófono seguramente, pero no el equipo. No toque su monitor. Ahí puede ser un poquito mejor. Perfecto, ahí se lo escucha fuerte. Sí, ha mejorado. Perfecto, fuerte y potente. Bien. Bueno, como decíamos, Brasil cayó casi un 24% de las exportaciones, cuando representa nuestro principal mercado destino. ¿A quiénes le exportamos en el 2020? Bueno, en primer lugar, como decíamos, Brasil, casi el 15% de nuestras exportaciones fueron a ese mercado. El segundo mercado es China, ¿sí? Casi un 10% de nuestras exportaciones, perdón. Sí, está bien. Esto seguramente es un dato relativamente nuevo, de que el segundo país al que le exportamos en volumen es China, ¿no? Sí, es algo, podríamos decir, no tan nuevo, porque en los últimos años ha sido así, pero
si nosotros miráramos hace 20 años, China no figuraba en el lugar. En general figuraba Estados Unidos, que ahora está... Claro, no era nuestro cliente. Claro, exactamente. Estados Unidos ahora está en tercer lugar con un 6%. Fíjense, casi la mitad de lo que le exportamos a China es lo que le exportamos a Estados Unidos. En cuarto lugar, Chile, muy cercano al valor de Estados Unidos, con un 5,3%. Y un país que difícilmente también hubiéramos imaginado, en el 2020 el 5%, un poquito más del 5%, lo destinamos a Vietnam, ¿sí? Donde se ha transformado en un mercado muy interesante. Es decir, en realidad hoy Asia-Pacífico es un mercado muy importante, por eso nuestra posición estratégica, digamos, con los mercados y todo de Mendoza, implica una situación bastante particular. Raúl, Sí. no quiero poner un aprieto, pero ¿podemos mencionar algún rubro que exportemos a Chile y a Vietnam? Que a mí me resulta raro que Chile tenga una cifra tan alta de exportación. ¿Qué le exportamos? ¿Autos? Bueno, nosotros exportamos principalmente a estos mercados alimentos. Alimentos. Es nuestro principal exportación, y obviamente tenemos algunas manufacturas ya no de origen agrario, que serían estas, las MOAS, sino también algunas maquinarias, ¿sí? Que tienen que ver con, digamos, con el boom de los alimentos que hay en el mundo. China es un lugar donde nosotros exportamos principalmente alimentos. Pensemos en la soja, ¿cierto? Sí. Que es donde... Que antes la comían para alimentar a los cerdos. Claro, antes se la comían ellos y ahora aprendieron a cultivar a cerdos y se la dan a los cerdos y después se comen los cerdos. Exactamente, porque la evolución del mercado chino es de una velocidad muy grande, donde ellos van evolucionando en sus gustos, y por eso también hay una oportunidad, que es lo que vamos a hablar enseguida. Bueno, como regiones, entonces, el 18,2% se exportó a Mercosur, en la Alianza Asia-Pacífico un 9,6%, pero en realidad si consideramos todo el Asia-Pacífico, nosotros le exportamos un 22,6%, es decir, más que a Mercosur, nosotros hoy estamos exportando, ¿cierto? Recordamos Mercosur un 18%, Asia-Pacífico, donde nuestro principal mercado es China, pero recordemos Vietnam está también en ese grupo, le exportamos casi un 23%. Ahora, aparece un mercado nuevo que es África, ¿cierto? África es un país pobre, en general un continente pobre. Los países más pobres del planeta están justamente en la zona subsahariana, ¿cierto? Donde hay además regímenes muy complicados, políticos, hay pandemias muy importantes como el SIDA. El África en el año 2020 cayó un 16% de nuestro comercio con el total de África. Nosotros le exportamos aproximadamente un 7,8% a todo el continente, es decir, más que a Estados Unidos, con lo cual es un dato interesante. Y los principales mercados africanos son Argelia, Egipto y Marruecos, que en total representan un 5%. Es decir, entre esos tres países le exportamos casi lo mismo que a Estados Unidos, ¿sí? O a Vietnam, que es lo que veíamos recién. Quiere decir que África también aparece como un mercado interesante para mirar. ¿Qué se puede esperar hacia el futuro? Es decir, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Van a seguir cayendo las exportaciones o no? Bueno, obviamente no. Se está esperando, según el relevamiento que ha hecho el Banco Central, en la situación mínima las exportaciones podrían crecer este año un 10%, casi un 11%, y en el mejor escenario casi un 30%. Es decir, las perspectivas son bastante favorables para la Argentina. Ahora, son buenas, pero no recuperamos los valores previos a la pandemia. Sí, porque si estuviéramos en el, digamos, en el promedio, volveríamos casi a los 65.000 millones, ¿cierto? Creciendo un 20%. Eso es por lo menos lo que la mayoría de los analistas están pronosticando para el año 2021. Es decir, entonces, Raúl, podríamos decir que
las quejas de que del parate de la economía, por lo menos en el sector del comercio de exportación nacional, son infundadas, porque van a recuperar lo perdido, que no se perdió por cuestiones de políticas públicas, sino por la cuestión sanitaria internacional. Exactamente, yo creo que, a ver, para poner un paño de equilibrio en estas cosas, siempre cuando se toman medidas respecto al comercio exterior en relación de proteger el mercado local, también el abastecimiento, hay ganadores y perdedores. Los ganadores generalmente no te vienen a golpear la puerta, era lo que me pasaba a mí cuando era ministro. Los que te vienen a golpear la puerta son aquellos que se sienten afectados. Pero si nosotros vemos toda la película, este año puede ser un año muy interesante, y sobre todo porque el gobierno está aprovechando aquellas cosas que van a ocurrir naturalmente por la recuperación post-COVID, ¿cierto? Hay que mirar con mucho cuidado lo que puede ser esta tercera ola, pero a pesar de eso, por la fuerte caída que hubo en el año pasado, cuando comienza esta pandemia, lo que nosotros deberíamos esperar una recuperación. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? En primer lugar, porque los norteamericanos con Trump montados sobre una imprenta, imprimió muchos billetes, muchos dólares, y eso hoy, y además Biden lo reforzó, ¿cierto? Hizo un paquete bastante importante, con lo cual lo que se está hablando es que Estados Unidos va a comenzar a tener inflación, ¿sí? Inflation is back, dicen muchas de las noticias sobre todo en los diarios especializados, en las revistas especializadas de Estados Unidos. ¿Qué implica que Estados Unidos tenga inflación? Que van a aumentar los precios en dólares. Y si aumentan los precios en dólares, eso nos va a beneficiar a nosotros, porque a nosotros nos interesa recibir esos dólares, si bien después las importaciones por ahí nos pueden resultar más caras, pero sin duda que eso va a tener un efecto favorable sobre la balanza y en la acumulación de reservas, que para nosotros es importante. ¿Y dónde va a afectar especialmente? En los alimentos, los commodities, que nosotros somos digamos, uno de los principales exportadores de commodities como la soja, ¿cierto? Y otros alimentos elaborados que para nosotros son de gran importancia. Quiere decir que, primer aspecto favorable para el aumento de las exportaciones, inflación de Estados Unidos. Segundo, la economía va a crecer en los próximos años, por lo menos tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario espera que crezcamos un 3% en promedio. Esto va a beneficiar sobre todo a las zonas urbanas de altos recursos de los países desarrollados. Y estos países sobre todo demandan alimentos, ¿sí? Claro. Con lo cual Argentina, alimentos y otros productos más refinados, ¿cierto? Con lo cual también hay una posibilidad de poder acceder a esos mercados. Y tercero tiene que ver, y esto es lo nuevo, la estrategia que tiene la Cancillería, porque la Cancillería ha comenzado a tener una estrategia de promoción comercial y hacer pie en regiones emergentes del África, por eso mencionábamos recién el peso de África, y de los antiguos satélites de la Unión Soviética. Ahí el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, está viajando a Túnez para reunirse con 11 embajadores argentinos desplegados en los países de África subsahariana y el Magreb, donde el gobierno quiere hacer pie, como lo hizo en algún momento Cristina Kirchner al fomentar el comercio, por ejemplo, con Angola, ¿sí? El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, un conocido de Mendoza, sobre todo en todo lo que ha tenido que ver con las inversiones en el sector agrícola en la provincia, puso en marcha... Que no es el Jorge Neme, de funcionario de Mesa, ¿no? No, por supuesto. Ese es Neme. No, perdón, sí. No, pero no es Jorge, ¿cierto? Las conversaciones formales con vistas a incrementar las relaciones con la Unión Africana, y lo que se está tratando es de un tratado que otorgue preferencia al ingreso del área continental africana de libre comercio
que entró en vigencia hace muy poquito, en enero pasado, y que ya lo ratificaron 38 países africanos de la región, ¿sí? Y también el ministro Solá hará una escala posterior en Viena, que es la capital austriaca, para reunirse con los embajadores radicados en Bulgaria, Grecia, Hungría, Polonia, Rumania, Serbia y Ucrania, es decir, los que eran los satélites de la ex Unión Soviética. Europa del Este, le decían. Exactamente, lo que es Europa del Este post caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ellos entienden que estos mercados ofrecen posibilidades distintas a las que podrían producirse naturalmente por la inflación o por el crecimiento del mercado mundial, y Argentina ahí podría tener un desempeño bastante interesante. Lo que decíamos, África hoy se exporta, decíamos, representa un 7,8% del comercio total, podríamos pasar a cerca del 10%, y estos destinos están dentro del plan de promoción de exportaciones de este año por parte de la Cancillería. En síntesis, entonces, este año las exportaciones en un mínimo podrían crecer un 10% y en un máximo cerca de un 30%, ¿sí? Y en promedio, por lo menos así lo piensan la mayoría de los analistas relevados por el Banco Central, podríamos estar en un 20% de crecimiento de las exportaciones, recuperando lo que habíamos perdido en el 2020 y volver a los números de exportaciones del año 2019. Raúl, una pregunta de un oyente que dice, los limones, los famosos limones, ¿se exportaron o no se exportaron a Estados Unidos finalmente? Sí. Mire, le voy a dar la respuesta que le doy a los alumnos generalmente. No lo sé, sí, pero tengo entendido que sí, que finalmente... Sí, Argentina es uno de los más grandes productores de cítricos del mundo, ¿no? Claro, y ahí hay una cosa interesante, porque quizás muchos no saben, las bebidas, las gaseosas, son las grandes empresas transnacionales, son una de las grandes demandantes, no vamos a decir la marca, ¿cierto? Pero todos se imaginan, ¿cierto? Esta empresa multinacional es una gran compradora de limones de la Argentina, sí. Donde, como todos estos productos siempre van teniendo, digamos, sus etapas, su vida y sus vueltas, porque la política comercial de los países desarrollados generalmente no es muy favorable a los países como los nuestros, ¿cierto? Nos pasó en algún momento con el durazno, nos pasó con el limón, que es la anécdota que pregunta el oyente. Bueno, y otra consulta, a ver si podemos entender. Veíamos los índices de Chile, por ejemplo, que según indican los datos oficiales, el crecimiento que va a tener o que se especula es enorme. Es realmente muy sorprendente para ellos mismos, ¿no? ¿Cuál podría ser la diferencia sustantiva entre ambas economías? Bueno, primero es una economía más chica que la nuestra, ¿cierto? Si nosotros comparamos... Para ellos cualquier punto es grande porque los volúmenes son chicos. Claro. Sí, bueno, pero discúlpame, pero con esa teoría nosotros somos mucho más chicos que Estados Unidos y esa ecuación no nos sale a nosotros, en absoluto. Yo soy más chico que ustedes, ¿cierto? En estatura. Seguro. No, y en edad. No en edad, sin duda que no. Bueno, miren, a ver, pero Chile tiene una estrategia de comercio multilateral muy importante. Nosotros tenemos algunas dificultades para lograr algunos acuerdos. Pensemos que para nosotros la Unión Europea tiene un peso muy importante, ¿sí? Uh-huh. La Unión Europea, y nos ha costado muchísimo poder lograr una negociación fuera, ¿cierto?, de Mercosur. Eso no significa que haya que abandonar Mercosur, pero estamos pensando que tiene un peso de cerca del 12% en nuestras exportaciones, lo cual es un peso bastante importante. Entonces, creo que Chile tiene una tradición de tratados de libre comercio y de todo esto, con una economía mundial en recuperación, muy orientada hacia los mercados de Asia-Pacífico. Pensemos que para Chile el mercado de China es fundamental, es el principal mercado que ellos tienen,
China se está recuperando y muchos otros mercados como Australia, lo que decíamos recién, países como Vietnam y Singapur, son mercados de destinos de Chile muy importantes y esos países se están recuperando a tasas altas, lo cual nos habla, y obviamente Chile es una economía mucho más abierta que nosotros, es decir, el peso de exportaciones más importaciones tiene casi el doble del peso que tiene en nuestra economía. Generalmente eso ocurre, hay una relación entre la apertura de la economía y el tamaño de los países. ¿Sí? Pensemos en Estados Unidos, que es un gran país, y el peso del comercio no es tan grande como nosotros imaginaríamos en relación a su PBI, que es el PBI más importante del planeta. Sí, y otros factores que tienen que ver con el tipo de producción, si sirve para el consumo interno, que me parece que en Chile no le pasa mucho esto, ¿no? Bueno, Chile es un gran importador de alimentos, ¿cierto? Por Claro. eso, para nosotros es un mercado fundamental. Y fíjense qué interesante, hace poco en una charla que se hizo a través de una fundación muy interesante que se llama Robles del Sur, donde participó José Octavio Bordón, representando, digamos, la oposición argentina, e Insulza, José Miguel Insulza, que fue embajador de Chile, además estuvo a cargo de la Organización de Estados Americanos, es decir, digamos, un diplomático de carrera, un hombre admirable realmente, hizo una gran gestión en la Organización de Estados Americanos. Hablaba de una cosa importantísima. Primero, los pasos, ¿cierto?, que Chile prioriza. Uno de los pasos que prioriza Chile, obviamente, es el de Aguas Negras en San Juan, que implicaría hacer un túnel un poquito más bajo, de unos 10 kilómetros más o menos. El segundo paso es el de Las Leñas, aquí en Mendoza, de unos 14 kilómetros que tendrían que hacerse un túnel para poder mejorar, y uno que está en Neuquén, que no recuerdo el nombre en este momento, pero habla la importancia de la integración argentino-chilena. Y él mismo Insulza decía, que muchos chilenos decían, bueno, ¿por qué le vamos a dar puertos a los argentinos, y en este caso a los mendocinos, por ejemplo? Porque ellos multiplican mucho los servicios, ¿sí? El sector servicio. Entonces, Chile tiene un gran interés en la integración argentina, digamos, con Argentina, por dos razones. Porque somos proveedores de alimentos y camino de muchas de las importaciones que tienen desde Mercosur, principalmente de Brasil. Y segundo, porque implica un crecimiento del sector servicios, que es un sector que en el caso de la economía chilena tiene un peso muy importante. Esos servicios, sobre todo relacionados con el comercio exterior, que va un poco en respuesta a la pregunta que nos hacía Ariel recién. Bien, y ahora vamos a completar, tanto Chile. Para que usted vea, Raúl Mercado, cómo se comporta nuestra audiencia, así como tuvimos uno que con alguna picardía preguntaba el tema de los limones. Tenemos otro oyente, Adrián, que completa la información y dice: después de 20 años la Argentina ya puede exportar limones a China. Efectivamente se produjo esta exportación durante gestión de gobierno nacional, y después, bueno, algunos otros indicadores, como que somos los primeros exportadores como país de cítricos, algo que de alguna manera decía Emilio, en el mercado de la Unión Europea. Algunos datos interesantes. Pero efectivamente, los limones alguna vez se exportaron. No sabemos si definitivamente salieron para Estados Unidos, que era su destino original, o si cambiaron de rumbo y fueron hacia China. O sea que nos dan un escenario que no es tan agrio, digamos. Efectivamente, muy bien. Sí, sí. El subproducto de la industria del cítrico son los aceites esenciales, que se utiliza en la industria de la alimentación, pero también en la industria de la perfumería en el mundo, ¿no? Claro, exactamente. La De la cosmética, cosmética, sí. que es una industria muy interesante, ¿cierto? Donde Argentina también tiene un potencial. Todo lo que tiene que ver hoy con los tratamientos de lo que se llaman las aromáticas, digamos, todas estas nuevas
digamos, terapias, digamos, de las aromoterapias, ¿cierto? Donde Sí. Argentina tiene un potencial importantísimo. Y la otra en las especies, donde Mendoza también tiene un potencial ahí interesante, ¿cierto? Sobre todo en la zona del Valle de Uco, donde Sí, hay sí. algunas especies que son bastante importantes. Ya vamos a hablar del comercio de Mendoza, que creo que es un tema importantísimo, si tenemos que ser vino dependientes o tenemos que buscar otros mercados y otras alternativas, que creo que es el gran desafío que tiene nuestra provincia. Yo antes Muchas era gracias, vino Raúl. dependiente, Raúl. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Muchas gracias, Raúl Bueno, Mercado. Y Raúl, vamos a muchas gracias a gracias. ustedes. Ha llegado la hora, ha llegado el top.